Vamos a reflexionar en un tema muy importante y ya este año usted me ha escuchado hartas veces de cómo tener una iglesia sana, pero también hablamos de familia sana, matrimonio sano y partiendo con la premisa de que no hay familia perfecta, ¿ya? No hay familia perfecta. Tampoco hay matrimonios perfectos, pero sí estamos en el proceso de a la perfección. Llegar un día a esto de, como dice el Señor, el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta cuando Cristo venga. Entonces, vamos a tener nuestros altos y bajos en la normalidad, como los seres humanos, también hay, los conflictos son parte de la vida, pero lo importante es que no se ataquen, sino que cómo resolvemos el conflicto. Entonces, cordel de tres dobleces. Y hoy día vamos a hablar esto del tema del matrimonio, que es una idea no humana, sino que es una idea divina de parte de nuestro Dios. Así que vamos a reflexionar sobre este tema. Vamos a ir abordando aquí el tema como recién le decía, esto de construyendo, como dice el tema ahí, construyendo matrimonio saludable, ¿cierto? Todos nosotros somos casados acá. Entonces, cada uno está viviendo distintas etapas. Entonces, pudiésemos dar un periodo acá, pero yo creo que en un encuentro de matrimonio podemos tener esas dinámicas, pero es importante reforzar estos principios que son de, de que están en la palabra y siempre hace bien. Nadie puede decir, a mí yo no necesito, todos necesitamos. Aún los que no están casados también. ¿Por qué? Porque de otra manera uno puede escuchar a un familiar, a un hermano. Todos necesitamos la palabra del Señor. Temas de matrimonio no solamente para los que están casados, sino que para los que... Puede tener un sobrino, ya puede tener un familiar, un hermano, y es importante entender esto de la realidad del matrimonio. El tema es el poder de Dios en el matrimonio. Es decir, hay matrimonio y matrimonio. Es importante que a veces uno cuando se casa es como que uno valora más la comida, la ceremonia, pero lo que nosotros debemos rescatar que seamos, que la bendición de Dios esté. Como dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso en el poder de Dios, hermano, en el poder de Dios, usted, todos nosotros necesitamos vivir nuestros matrimonios o nuestras familias o que somos papás o en la relación de hijo o esposa, tenemos que vivirlo en el poder de Dios, no en nuestra carne, porque ¿qué pasa en la carne del mundo? Se deja ya por esos parámetros, pero el Hijo de Dios tiene otro parámetro, es el poder de Dios. Y en el poder de Dios descansamos, en el poder de Dios tenemos la victoria, es decir, con Él somos más que vencedores. Y es importante ir viendo todo esto. Y cuando observamos esto de la vida matrimonial, eh, ahí está, perdón, me pasé el algo. ¿Qué dice Génesis? Allí dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Esto es importante, subrayar, y los bendijo. Tanto hombre y mujer imperfecto. Entonces a veces nosotros es importante que Dios es perfecto, pero fíjate, y los bendijo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios, ¿ya? Palabra de Dios que nos refuerza una vez más y está todo en el libro de Génesis. Bueno, en el libro de Génesis ya tenemos, podemos decir que ya aparece el Evangelio, porque esto es Evangelio, esto Evangelio es una buena noticia, ¿ya? Entonces,
Ya en el principio tenemos la creación, pero ya tenemos el Evangelio del Señor, cómo diseña todo esto. Bueno, mirando un poco estas imágenes, ¿no? Todos nosotros vivimos periodos de cuando nos enamoramos, ¿ya? De la chiquilla hermosa, y la chiquilla hermosa miró en ese chiquillo, quienes somos hermosos, ¿ya? ¿Ya? Como que lo máximo, ¿cierto? Son etapas que vive el ser humano. Y llega a tal punto donde uno dice, bueno, qué lindo la vida, y etapas que uno va viviendo, hasta que se llega a lo que se llama un proyecto de matrimonio, donde ahí vemos la segunda figura del tema de casado, ahí mostrando ahí los anillos, la esposa con su ramo, el esposo ahí también con su... Y bueno, y después viene la etapa donde pasan a ser padres, ¿no? Otra etapa que también es importante de la procrear. La siguiente imagen ya donde están los hijos, ¿ya? Después ya los hijos son adolescentes y después vemos en la última imagen donde ya hay ya uno es abuelo, tiene nieto, tiene hijos, etapas que uno va viviendo. Entonces, en todas esas cosas el Señor debe estar. Y en el poder de Dios vivimos toda esa etapa en ese periodo de noviazgo, de matrimonio, embarazo, crianza, adolescencia, vejez, etapa que debemos disfrutarlo para la gloria del Señor. ¿Ya? Entonces uno debe, como dice, deleítate en el Señor, dice, debemos deleitarnos, encontrar deleite en Él, vivir para Él, y eso es tremendo. Bueno, cuando hablamos de esto, de este tema de la matrimonio saludable, podemos, a modo de introducción, las parejas tienen el sueño de casarse de blanco en el altar. ¿Por qué? Alguno pregunta, tanto esto, todo el tema este externo, las luces, el tema de la ceremonia, ¿ya? ¿Cuál es la razón principal por la que se casan una ceremonia religiosa? Bueno, a veces de repente uno dice, bueno, que esté ahí la oración. Pero, ¿sabe? Es importante cuando yo me ha tocado hacer charlas matrimoniales donde de repente hay chicos que se acercan o hermanos de la iglesia y dicen, ¿sabe, pastor? En un mes más nos casamos. Y quiero que nos haga una charla no, que lo que queremos es que nos haga la ceremonia. Pero chiquillos no me dijeron nunca que ustedes estaban de novio. Y para eso usted sabe lo que viene más adelante. Usted quiere que yo lo prepare para la ceremonia. Este es un tema para toda la vida, chiquillos. Y ahí, por ejemplo, con 2 años, yo me he propuesto trabajar alrededor de 6 meses con las parejas antes de casarse. 6 meses. Trabajar 4 ejes importantes. Sexualidad, administración de las finanzas, también la, los estilos de vida, ¿ya? Y también el tema de los hijos, ¿ya? Porque a grandes rasgos, estos temas traen conflictos en el matrimonio. La finanza, el tema de la sexualidad, el tema de la crianza de los hijos y los estilos de vida que uno arrastra o trae de su familia y cree lo que de repente normaliza cosas o conductas que los papás hicieron y de repente uno dice, bueno, mi mamá es así, mi papá es así, yo igual soy así. Pero en Cristo tenemos que cambiar, porque a veces en eso de las parejas, a veces de repente hay cosas que de repente le va a afectar si no hay un cambio. Y cómo el Señor debe estar. Entonces, debemos entrenarnos en la vida. La mayoría en este tiempo, y ustedes son testigos de eso, la gente hace un postítulo cuando termina una carrera, ¿cierto? Máster, magíster, ¿ya? Posgrado, pero nadie hace un magíster de ser cómo ser un esposo, tomar un magíster. Y la iglesia estamos llamados para entrenar al cuerpo de Cristo, capacitar al cuerpo de Cristo para eh, que nuestra generación refleje al Señor. Y fíjese, mientras nosotros tenemos familias sanas, obviamente que la comunidad de fe también será sana. Eso no quiere decir perfecta, pero sí va a poder entender las problemáticas que realmente cuando la iglesia llegue gente con condiciones difíciles,
pueda comprender y sea acompañante y donde pueda allí ser modelo, ¿no? Testimonio. Y cuando trabajamos eso, wow, eso trae un impacto. Porque la iglesia tiene dos enfoques: prevenir los males, pero también curar. Que significa cuando alguien viene hecho pedazo, ¿no? Le fue mal en la vida. También está la iglesia para recibir y también se restaure esa familia y pueda comenzar de nuevo en Cristo. Y todos nosotros nos hemos descarriado. Por eso no es necesario, dices, no es importante, es tradicional, mis padres me lo piden, bueno, esas son las motivaciones. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué necesitamos la bendición de Dios en nuestro matrimonio? ¿Será necesario? Es necesario la bendición de Dios siempre. Porque a veces nosotros nos preocupamos de otras cosas, la comida, ¿ya? ¿Qué otras? A ver, otras, ¿ah? Los regalos. Los regalos, sí, sí, sí. Y está bien, pero hay otra cosa muy fundamental que la bendición del Señor esté, ¿ya? Como dice, no os unáis en yugo desigual, tenemos que buscar la que Dios tiene. Bueno, a mí el Señor me lo regaló en el seminario. Conocí a mi esposa. Y yo me propuse, orando al Señor, de consagrar mi vida al Señor, le dije: Señor, la persona que me dé, yo no quiero ser, porque había en la iglesia que los chicos andaban con una niña, después terminaban, o bueno, yo decía, no me gusta eso. Y las niñas terminaban mal, con el corazón roto, y de repente yo igual tenía amigas que sufrían por disilusión amorosa y a veces en la adolescencia. Bueno, es normal que pase eso, pero yo decía, no, yo no quiero hacer dañar a una persona así, no. Y yo dije: Señor, yo me propongo consagrar mi vida a ti primero y la persona que sea mi novia sea también la madre de mis hijos. Esa era mi oración. Y hasta que Dios un día llegué al seminario, vi una niña que cantaba ahí con la guitarra. Y por otro lado, ella me escuchó predicar y de repente empezamos a ser amigos. Y por ahí empezó por la vista. Y todavía siguen amigos, todavía son amigos. Y todavía somos amigos. Y ella canta y yo predico. Entonces, eso es lo que el Señor me permitió vivir. Bueno, cada uno tiene su experiencia. Si podemos dar aquí cada uno. Bueno, en primer lugar, aquí en el texto, según Génesis dice allí, hermano, ¿puede leer, hermano Ángel? Pues tiene dos opciones: leer en su Biblia o leer en la pantalla. ¿El cual dice la 27? ¿Sí? Dice 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después dice 28, y los bendijo y les dijo. Y los bendijo Dios, ahí está subrayado, ¿no? Con un color especial ahí, azul. Y los bendijo Dios. Es decir, es importante tener la bendición del Señor. Entonces, en primer lugar, la bendición es elemental en el matrimonio, la bendición de Dios. Si como dijo, si tú no vas con nosotros, Señor, esto llega hasta aquí, ¿no? Sí, el Señor debe estar. Y como dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es importante, hermanos míos, que vamos a tener situaciones en la vida matrimonial, pero también es importante que Dios está presente ahí también. Y cuando, en otras palabras, en el matrimonio, en otras palabras, somos uno, pero al final somos tres. Dios. Cordel de tres dobleces. Difícil que se rompa. Bueno, cuando hablamos de esto de la bendición en el matrimonio, ¿qué dice el texto? Dice, es elemental en el matrimonio. Ahí dice, la bendición respeta el diseño de Dios. Varón y hembra los creó. Ahí dice, no os unáis en yugo desigual, lo que recién, apártense de fornicación, ¿ya? Todo lo que es inmoralidad. Ahí viene la palabra porneia en griego, que uno usa la palabra fornicación, debe venir la palabra raíz, pero significa todo lo que es inmoralidad sexual, ¿ya? Debe ser, como dice el libro de Hebreos, dice, el matrimonio sea sin mancilla, no debe haber maldad en nosotros, no debe haber inmoralidad. La bendición exige comprensión y humillación. Y ahí bendijo, ahí viene la palabra barak, del hebreo, barak.
arrodillarse en adoración para recibir una gran bendición, un gran beneficio. Es revelación de propósito, ¿ya? El Señor los bendijo, varón y hembra, ¿ya? Es importante. Hoy día que está tan fuerte esta corriente del machismo, del feminismo, ¿cierto? Donde por otro lado el hombre quiere subyugar a la mujer, por otro lado la mujer quiere subyugar al hombre. Esto ha sido tan dañino, inclusive los gobiernos, las políticas de ciertos sectores políticos han abrazado estas corrientes, pero en el fondo ha sido tan dañino a la misma familia, al mismo núcleo a veces, con estas corrientes. Lo que Dios aquí muestra es masculinidad y feminidad, donde tanto en lo masculino y lo femenino, la gloria de Dios se manifiesta en eso. Pero el feminismo y el machismo es una idea cultural, social, que los hombres han abrazado, han querido tomar, yéndose por una, por un extremo donde dice ya, machismo, feminismo. Y el otro que también es culpa también de los varones que por mucho maltrato que hicieron a las mujeres o subyugarlas, nació esta fuerza del feminismo, donde hay una reacción. Pero ¿qué pasa? Lo hacen sin Dios. Dios no está ahí, sino que es como buscar la revancha. ¿Ya? Aquí venimos, pero y bueno, el otro día escuchaba el himno de las mujeres feministas y nació toda esta fuerza de allá, aquí en Chile, fuerte, y bueno, o sea, en Latinoamérica esa canción, en todo ven al violador, al Estado lo ven al violador, entonces, todo ven, entonces hacen una tremenda protesta, y entre eso hay cómo la música eh, toma esto y al final esa protesta, ¿no? De dolor, de dolor. Y que el Señor bendiga nuestras naciones, el mundo entero, y que el Evangelio sea predicado. Entonces, a veces, de repente, cuando está esta corriente en el liderazgo, ya sea feminista o machista, a veces podemos hacer una mala interpretación de la Biblia. Es importante que estemos allí con la bendición del Señor de hacer una correcta interpretación de la palabra, donde Dios integra al hombre y a la mujer, son parte de su reino, son sus hijos. Entonces, celebrar una boda es diferente a celebrar el pacto. Eso es lo que hoy día debemos rescatar. Es celebrar el pacto que hacemos con nuestros cónyuges. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, bueno, ¿algún comentario? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Pasamos ahí, dice, la bendición trae regalos especiales al matrimonio. Y el Señor allí lo dice en su palabra, verso 28, mi querido hermano Juan Carlos. ¿Qué dice ese texto? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya. Entonces, Dios le entrega regalos, el hombre como ser humano, como persona, tiene estas tres, dice, multiplicad, fructificad, multiplicados y señoread. Como es parte de la creación, de donde Dios también lo hace parte para que administre todo. Fíjese, hoy día uno ve ¿han escuchado la ley de la transparencia de los gobiernos? Fíjese, a pesar que son políticas de Estado, pero fíjese, el hombre por naturaleza lleva a administrar, pero ¿de dónde viene? De la creación, porque el hombre está llamado a administrar. Hoy día, por ejemplo, uno ve los estados después que se organizaron, porque en ese tiempo era toda la tierra, no había frontera, había los primeros padres, ¿no? Pero el día que los países ya establecieron con sus límites, fíjese cómo se gobierna políticamente por el cielo, tierra y mar. Y por eso también están las Fuerzas Armadas, que vigilan y administran
todas esas áreas, el cielo, la FACH, el ejército y la marina. Entonces vemos cómo el Señor, aún así, el hombre sigue administrando los cielos, administrando el mar, administrando la tierra. Bueno, ahí hay todo el detalle, y cómo los países también le han entregado riquezas. Hay países donde tienen el petróleo, hay países donde tienen el cobre, otro el litio. Entonces, cómo esos países tienen para ir teniendo estos recursos, esta bendición, porque al final, por ejemplo, el país que vende cobre, cómo después, al tener esos ingresos, puede tener esos recursos para seguir administrando y entregar beneficio a sus compatriotas. ¿Se da cuenta? Bueno, ¿qué significa esto de esta bendición? Fructificar. Del hebreo ahí dice pará, que significa florecer. Mira, usted cuando está casado, ¿cierto? Está con ese asunto de esa realidad, tiene una esposa, florece todo. ¿Eh? Dicen que cuando uno se enamora, nuestros neurotransmisores, acá pasa algo. Hay algo pasa en nuestro ser humano, tanto hombre y mujer. Entonces es importante eso, florece todo. Delante hablábamos del tema de la adoración, pues, como aún la música trae beneficio y se ha comprobado científicamente igual que eh, produce efecto. Por eso es importante cuando nosotros adoramos a Dios. Es importante cuando la adoración tiene el contenido de Dios. Por ejemplo, hablamos de antes, un ejemplo general, ¿no? Porque se ha hecho estudio de la música. Por eso está la musicoterapia, que la gente hace terapia con la música, por ejemplo. Entonces aquí dice, fructificar, la palabra de para significa florecer. ¿Cómo florece tu vida? Ahí está, con todas estas ganas, con estas fuerzas, ¿eh? Florece. Y por ejemplo, ya, esto es lo mismo que cuando dice, estaba cesante, pero llegó un trabajo. Y como que todo florece, oh, me está viendo bien. O por ejemplo, ya, estoy en un problema, pero de repente me acerqué, pedí ayuda, pero es como que se me abrió las cosas en par, florece. Esto habla de fructificado. ¿Se va entendiendo? Multiplicado, ¿qué significa? Aumentar la cantidad, es decir, tener hijos, procrear, ¿ya? Llenar la tierra, dice el Señor. Esto es rabá, del hebreo. Fíjense, todas estas palabras están allí en este significado, realmente tienen una profundidad. Y señorear, radá. Mira, cada uno hay el otro pará, rabá, el otro radá, que significa estar a cargo, dirigir, administrar. Entonces, lo que daba el ejemplo, hoy día cada uno administra. Usted administra, todo administra. Yo también administro. Administro mi casa, pero también administro la grey del Señor. ¿Ya? Estamos administrando. ¿Ya? A mí también soy administro el contenido de la palabra. Entonces, todo esto es parte de la administración. Y esto es una bendición, pues, hermano. Una bendición, son regalos especiales en el matrimonio. Y bueno, como decía, me parece para el Abraham Lincoln, dice, si la familia es bendecida, también la nación es afectada. Entonces, es importante eso. Es importante cuidar nuestra familia. Por ejemplo, en una ruptura matrimonial hay pérdida en todo sentido. El Estado gasta más cuando hay una ruptura, hay un divorcio. Por ejemplo, tiene que mover jueces, tiene que mover policía. Hay todo un aparataje estatal cuando hay una ruptura. Y también el tema, todo un desgaste emocional, cuando la persona tiene que desembolsar y se le obliga a responder por sus hijos. Entonces, porque la gente dice, no, yo en esta ruptura no quiero asumir, entonces al final el Estado tiene que hacer mover ese asunto por velar por los menores, por los hijos. Entonces, a veces de repente uno no mide las consecuencias, dice, bueno, un efecto espiritual, me separé, pero ¿quién le importa el resto? Al final afecta a todo, porque a lo mejor esos recursos podrían destinarse a otras cosas y se gastó en ese área, en ese juez,
en ese policía, el que notificó, ¿ya? Los tribunales, todo el aparataje, para después declararse que se separaron. Un ejemplo, son cosas objetivas, ¿ya? Entonces, de repente, en otras palabras, en una separación, todos somos afectados, directa o indirectamente. ¿Lo voy a decir usted o no? Mostrando objetivamente, porque al final es un aparataje completo. Por ejemplo, y ha pasado, y yo por años, uno dice, ¿cómo quería evitar? Pero pasa. Pero hay matrimonios que se separan dentro de la iglesia, líderes, pastores. Yo tengo amigos que se separaron. Y a veces, claro, se separaron, pero situaciones que no pudieron superar. Dios obre, bueno, y sobre todo, hermano, es orar. Y me ha pasado que de repente hay gente que dice, ya, esto no da más, pero reúnen a sus hijos y dicen, mire, hijo, luché hasta lo último para que esto resultara. Pero yo no quiero que lleven este resentimiento. Y yo oro por ustedes, para que cuando ustedes un día se casen, no repitan lo mismo. Yo he encontrado así que algunos, así como que con esa fuerza, porque la otra parte del matrimonio a lo mejor no funcionó, pero ese fue tan determinante frente al Señor, dice, no, hijos, que no suceda, yo voy a orar por ustedes. Y ha pasado, y yo digo, ¿dónde saca fuerza? Yo creo que ahí hablamos en el tema del poder del Señor. De repente a lo mejor fue un yugo desigual. Entonces, todas estas cosas, el Señor nos ayude, el Señor nos ayude. Vamos a seguir con el siguiente. Cuando hablamos de esto, se requiere de la bendición para amar verdaderamente. El amor, más que un sentimiento, es una decisión. ¿Ya? ¿Recuerda cuando dice, yo me puse en la ilusión? Habla. Y a veces de repente es más por pasión. Y esto no debe ser una ilusión, debe ser real. Porque la ilusión pasa, la pasión pasa, pero el amor permanece. El amor nunca deja de ser. Entonces, muchas veces estamos permeados por la música del mundo, por la filosofía del mundo, por los libros, por la gente, la cultura nos invade. Pero como nosotros somos contra cultura del reino, vamos contra la corriente, batallando cada día para mantener nuestro matrimonio allí, porque es una decisión. Tú decidiste y esto llega, cuidemos, esto está al final. Dios nos ayude cuando pasamos por pruebas, Dios nos ayude. Y se acuerdan que hacen hacemos yo también lo hice, en prueba, en salud o en enfermedad. ¿Ya? Nosotros hemos pasado todo eso, en salud, enfermedad, en escasez. Ahí está. Ahí estamos, batallamos juntos. Y eso es lo que es porque es una decisión. Yo decido amar. Porque en lo colectivo cultural se habla, es como una pasión. Tiempo atrás estuve con los jóvenes hablando del tema de un libro que me compartió mi profesor de Lancome, Alex Chan. Ya, el hecho es que él escribió un libro que se llama, bueno, para los jóvenes, que ahí tomaba unos tópicos que era cómo es amor real o atracción fatal, era uno de los temas. Entonces, yo hice un seminario sobre ese libro, fue genial aquí en los jóvenes, pues, y abordamos, y ahí hablamos todo lo que es la característica del amor en el matrimonio, a los jóvenes. Y bueno, doy gracias al Señor porque hubo una buena recepción, los chiquillos igual, con todo este asunto que hoy día la sociedad nos impone o nos quiere llevar. Bueno, ellos, nada más el Espíritu Santo una vez más revela esa palabra para que nos mantengamos en el amor. Y amor, la raíz de amor, ¿qué es lo que significa? Sin, no muere, sin muerte. El amor nunca deja de ser, dice la palabra. El amor nunca deja de ser. La pasión pasa, la ilusión pasa. Por eso es importante, la gente busca un ideal, hay que buscar lo real. Lo real es amar. ¿Y cómo habla del amor? ¿Cómo dice 1 Corintios? El amor no busca lo suyo,
no es, ¿cómo es? No es jactancioso. No ¿Cómo es se el amor? irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Ya. ¿Qué no? Uf, tiene alta. Bueno, como estaba usted en Primera Corintios, ahí lo desarrollamos, lo desmenuzamos ahí. El amor nunca es ser. A ver si lo puede leer, hermano. Primera Corintios 13, 13:4. Sí. Primera Corintios 13:4. El amor ágape. Dice, el amor es sufrido, Ya. es benigno. Benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahí está, ¿eh? Ahí está. La bendición te ayuda a conocer el amor verdadero. Ahí está, ¿ves? Lo que se leyó. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La ilusión y la pasión pasan. La atracción también. Entonces, bueno preguntarse, yo a los jóvenes les preguntaba, ¿qué te llevó a atracción o amor? Entonces, dialogamos esa vez, fue un buena intercambio de ahí de opiniones ahí los chiquillos, como decían. Y como un decía, siendo honesto para todos, siempre nos dejamos llevar por la atracción. Hablaban los jóvenes, la atracción. Y como el marco de la palabra es el amor, debe ser primero. Entonces, cuando dice, bueno, aquí reforzamos lo que recién dijimos. La bendición te ayuda a conocer el amor de Dios. Debes tú rechazar la ilusión. Es creer que la imaginación es real. La idea de perfección, el sentimiento de un mundo mágico. Ahí todo vemos bonito, acá lindo, como que todo, todo es imperfecto, como el príncipe azul o la reina, ¿ya? Como que nunca se va a enojar. ¿Ya? Esa es debemos rechazar la ilusión. Pero también debemos huir de la pasión. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles? El cruzar el terreno de lo prohibido es sobrepasar el límite de lo permitido por la conciencia y por Dios. ¿Ya? Hay una ley interna en nosotros, en la conciencia. Miren, fíjense hasta las personas que no conocen al Señor, cuando hacen algo malo, la conciencia es una alarma que dice, oye, pero tomé esto que no es mío. Pero porque la conciencia está ahí. Pero también quienes somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo por Dios. Allí también, pues. Fíjese, cuando vemos a Sansón, ¿recuerdan? Sansón, por juguetear con la lujuria, perdió tres cosas. ¿Se acuerdan que él tenía fuerza, era libre, tenía todo? Pero dice, por jugar con esto, perdió la fuerza, perdió el poder de Dios. También perdió la visión, le sacaron los ojos y lo encadenaron. Por eso cuando nosotros jugamos con el pecado, o nos apoyamos por la pasión, perdemos esas tres cosas, el poder de Dios, porque hablamos recién, el poder en el matrimonio. Por eso cuando las personas caen en el adulterio, ¿ya? No, es importante ser fiel a nuestra cónyuge, a nuestra esposa. Perdemos eso, se pierde el poder de Dios. ¿Con qué autoridad yo voy a hablarle a mis hijos? ¿Con qué autoridad voy a hablar a mi esposa? Pero porque perdí eso, por dejarme arrastrar por las pasiones. Entonces Sansón perdió eso. Era toda una expectativa para Israel, para el pueblo de Israel, ese líder, ese juez. ¿Recuerdan que en el tiempo de los jueces, el otro día lo prediqué, era toda una vida cíclica, el pueblo de Dios estaba ahí buscando a Dios, pero de repente se apartaba de la idolatría
volvían a ser esclavos, ¿ya? Por los enemigos, clamaban a Dios y Dios le colocaba un juez, lo libertaba, volvía de arriba y después otra vez va. La vida cíclica. Muchas veces también nos pasa hoy en día, la gente vive esa vida cíclica. En los momentos de angustia, situación, busca de otra vez. Y cuando está bien prosperando, se olvida de Dios y vuelve de nuevo. La palabra de Dios es tan reveladora. Entonces huye de las pasiones, huye de las pasiones. Pero ¿cuál es el consejo de la bendición? Abrace el amor, porque el amor no tiene envidia, no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no es injusto, no miente, nunca deja de ser. Palabra de Dios, hermano. No es palabra de Luis Mariqueo, palabra de Dios. ¿Ya? Entonces es importante. Rechaza la ilusión, rechaza la pasión. Abraza el amor. Es el consejo. Bueno, concluimos. ¿Cómo concluimos? Hacemos la pregunta, ¿por qué necesitamos la bendición en nuestro matrimonio? Porque es elemental en primer lugar, en todo matrimonio, es elemental. En segundo lugar, porque trae regalos, ¿se acuerdan? Sujuzgar, ¿qué más? Era sentirnos pleno, ¿qué es lo que es? Señorear, procrear, ¿cierto? Las bendiciones que el Señor. Pero también la bendición te ayuda a conocer el verdadero amor. Solo Dios puede bendecir a través de Cristo Jesús. Eso nos lleva a tener un matrimonio saludable, sanos. No quiere decir que no seamos perfectos, pero sí, frente a eso tenemos cada día que nos capacitamos, cuando vienen los conflictos, situaciones, tenemos las herramientas y cómo salir airoso frente a la adversidad. Es decir, no lo vemos a la luz del Señor o buscamos ayuda, usamos la sabiduría. Como dice Proverbio 24, con sabiduría se edifica la casa, más con la prudencia se afirma. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, en esta jornada tan especial que hoy día hacemos para la gloria del Señor. Así que hasta aquí dejo mi tema.